Orgullo y emoción Txuri-Urdin. La Real Sociedad hizo suyo el derbi ante el Athletic, demostrando fútbol, coraje y una unión de corazón con la afición. Esto es Guasen Reala. La Real Sociedad se llevó un derbi para la historia y no sé vosotros, yo todavía estoy con ese nerviosismo previo a ese pitido final, esa emoción, esa energía que se vivió en el derbi, y mis compañeros aquí supongo que andarán parecido. Yo es que todavía vivo mucho el fútbol, chicos, ya lo sabéis, pero me pareció un derbi espectacular. Ángel López, ¿qué tal? Muy buenas. Pues fíjate que todavía es Real Sales que con la sonrisilla claro. Lunes, porque no lo pueden evitar, y todavía con esa euforia en el cuerpo, y eso que han pasado 2 días ya después del gol de Gorrotxategi y de la victoria contra el Athletic. Ha sido una temporada, o está siendo una temporada complicada, pero estos momentos, pues no sé si lo compensan todo, pero son casi inolvidables, ¿no? Es el primer derbi de 167 o de 178, de 178 que se decide en un descuento, y lo hace en un derbi igualado, con un gol de un canterano como Gorrotxategi ante 38.000 personas en Anoeta. Pues ¿qué se puede pedir más, ¿no? Un momento de euforia, un momento para recordar, desde luego, y algo que le tiene que servir a la Real pues para dar el impulso definitivo hacia una posición, lo decíamos el otro día, más acorde a su potencial. Está también en el programa Michel González. Decía Michel Barreto estos días aquí que la Real necesitaba un partido grande, una noche grande, una tarde grande. Pues ha llegado justo contra el Athletic, ¿no? Sí, una victoria grande, ¿no? Más que todo. Porque yo creo que algún otro partido pues también había merecido ganar, de hecho había ganado, pues al Sevilla, al Mallorca, pero evidentemente no tiene ni la magia ni el aura que tiene superar al eterno rival y hacerlo en el descuento. Yo creo que la Real propuso más que el Athletic, creo que generó mejores ocasiones. Sí. Hubo jugadas como la de Zakarian, pues bueno, ¿no? que está bien anulada porque parece que está un poco adelantado Cubo, aunque el gol se produce 6 jugadas después, ¿no? 6 acciones después, y todo el mundo entendió que era gol. Hay también otra acción de Laporte. Yo creo que la Real propuso más y al final encontró el premio pues cuando casi nadie lo esperaba, ¿no? Fruto de su insistencia. Había votado un córner anteriormente, votó ese otro en el descuento y mira, pues ahí fue el gol. Yo creo que lo metió Gorrotxategi, pero fue el gol de los 38.000 de Anoeta, ¿no? Porque yo creo que con la fuerza que lo rompió, pues era la fuerza que todos los aficionados imprimieron a ese remate. Vamos por partes, luego por supuesto os preguntaré por esas notas, nuestro semáforo, pero antes sí que quería hacer un poco hincapié en lo que veníamos hablando también últimamente de esa unión, ¿no?, con la afición, y que se demostró que tampoco había dudas desde el primer momento con ese recibimiento, aunque quizá yo también luego me quedo con ese aura en el estadio que se vivió durante los 90 minutos, ¿no? Me pareció increíble. En un momento que, mucha gente pues quizá no sé si se empezaba a dudar, pero decían, joder, la afición, crítica o no, la situación del equipo, pero al final cuando hay que estar se demostró más que nunca, tanto en ese recibimiento y luego sobre todo los 90 minutos que fueron espectaculares. Pero nadie puede dudar de la afición de la Real porque ha estado ahí siempre, incluso en los peores momentos, cuando bajó a segunda división, cuando tuvo que mantenerse en primera con dificultades, y fíjate, ya solo estas imágenes del recibimiento dan cuenta, ¿no?, de cómo es la afición de la Real, de la fidelidad, porque este equipo ha ofrecido más sinsabores que satisfacciones durante 2025, pero de largo. Tú fíjate qué ilusión se masca ahí de una victoria contra el Athletic y ese compromiso de la afición para ayudar a los jugadores. Por cierto, gran detalle
de la plantilla de bajarse del autobús para entrar en contacto con esa afición, eso es una marea de gente. Bueno, de hecho, me han dicho aficionados que estuvieron ahí que ni siquiera vieron el autobús de la Real. Pues poco a poco va cogiendo colorido mucho la menos imagen. a los jugadores, porque no estaban en las primeras filas de toda la ingente masa de aficionados que había ahí. Y luego fue un partido en lo emocional muy complicado, porque claro, la Real se adelantó en 2 ocasiones y el Atleti en 2 oportunidades muy aisladas igualó 2 veces a la Real, y la segunda vez fue con apenas 5 minutos de partido por delante más el descuento. Yo creo que fue una de esas noches, lo he dicho antes, ¿no?, para recordar por el gol de Gorrocha, por lo que provocó y desde luego por el apoyo incondicional de Anoeta, cómo rugió la afición. Michel, tú has vivido muchos derbis, muchos partidos en Anoeta. ¿Qué nos puedes comentar de ese recibimiento o de lo que se vio luego durante el partido? Hombre, el recibimiento me recordó al de las grandes noches, digo, en lo que respecta a Anoeta, que es donde se estilan estos recibimientos. En Atocha no había, ¿no? Claro, Atocha, claro. aparte no había porque 2 horas antes o 3 ya estabas dentro del campo, porque había que coger sitio de pie. Entonces no podías estar recibiendo al equipo hora y media, pues te quedabas sin sitio, o sin sitio bueno. En Anoeta, pues bueno, a los partidos europeos, a esas 2 oportunidades, ¿no?, de llegar a la final de Copa, que también la afición se volcó. Yo creo que esta idea que tuvo el año pasado la Real de hacer la entrada, ¿no?, bajar por Hospitales, entrar por el Santi, creo que favorece la cercanía a la afición, porque no hay, digamos, esos problemas, esos incidentes que se generaban, ¿no?, en el paseo de Rondo. Creo que es una entrada más limpia y los aficionados pueden contemplar y animar mucho más de cerca a sus jugadores y sin duda, como titulamos en el reportaje de ambiente que hizo Álvaro Guerra en el periódico en la edición del domingo, la afición metió el primer gol del derbi. Esto fue, como dijo Sergio, ¿no?, se abrieron las puertas del autobús y entró pues eso, un chute de energía. Yo creo que la afición de la Real también tiene memoria, sabe lo que le ha dado el equipo los 5 últimos años, lo que ha disfrutado, el título de Copa, lo que está haciendo este año el equipo, que es verdad que nos faltaban puntos, pero yo creo que salvo el accidente de Oviedo y éramos conscientes que las 6 primeras jornadas 3 teníamos con Madrid, Barça y Betis, y que si no sumábamos en ese partido, quizás contra Español, íbamos a estar abajo, no creo que la Real esté haciendo nada a mano ni que esté siendo una temporada lamentable. Todo lo contrario, nos faltaban puntos, decíamos que la Real jugaba mejor y ahora pues se han confirmado con 7 puntos de 9. Todavía queda mucho, porque 7 de 9 no te saca de pobre, pero yo creo que el equipo está recogiendo ahora lo que ha sembrado en los últimos meses. La afición, los jugadores recogieron ese primer apoyo y para mí, por ejemplo, fue el mejor partido, hablando ya futbolísticamente, o más completo con balón, por ejemplo, que ha hecho la Real Sociedad. Yo estoy en completo desacuerdo con ¿Sí? eso. Sí. Pues ahí me pareció... Sobre todo en la primera parte yo creo que la Real sufrió mucho con el balón. Teniendo en cuenta el contexto, que la Atleti es verdad que está mal, pero le sigue gustando tener el balón, a mí me pareció una Tuvo Real... buenas fases la Real, pues eso, de asociación y demás, pero yo creo que en el contexto general del partido le costó mucho mover el balón. Yo creo que la presión del Atleti, sobre todo en la primera parte, le ahogó demasiado en la elaboración. Y luego es verdad que yo creo que incluso pudo ser superior al Atleti y tuvo una ambición increíble, sobre todo después del 2-2, para buscar el 3-2, porque parecía que algunos firmaban ya el empate, tal y como se había sucedido el partido. Pero no me pareció ni mucho menos un partido brillante por parte de la Real. Bien jugado, sí, en lo que respecta a todos los ámbitos del juego, pero yo creo que ha habido partidos y momentos este año mucho mejores que el del sábado pasado contra el Atleti. Pero también diré, si uno de los dos equipos mereció ganar, esa fue la Real Sociedad de largo, de calle, y los datos también lo establecen así. Michel, ¿te pareció un partido completo? A mí, en general, en líneas generales, de todo el equipo, de prácticamente todos los futbolistas, si no todos, sí que me parece de los más completos, siempre teniendo en cuenta el contexto, el rival, la situación. Yo creo que en los derbis es difícil jugar bonito, porque el componente pasional muchas veces se impone al racional. En los primeros minutos, tienes razón, Ángel, para mí el Atleti es uno de los equipos que mejor presiona.
Se lanzó arriba con 4-4-2, siendo muy alto con los centrocampistas, y la Real, pues bueno, los primeros 15-20 minutos lo que tienes que hacer es no cometer errores. Estudiar por dónde puedes salir, por dónde puedes cruzar a campo contrario. Yo creo que lo detecta bien con Barrenechea, sí, que es el que gira al equipo con 2 o 3 diagonales a banda contraria. En una de ellas que cruza Oyarzábal llega el córner que remata Soler. Hay otra también con centro Aramburu que genera peligro. Entonces, a partir de ahí empieza a funcionar la Real. Es verdad que el Atleti en ese primer cuarto de hora con Sánchez se gira bastante bien, porque el Navarro ahí es muy bueno. Por ejemplo, la no amarilla de Gorrocha a Robert Navarro, que tiene que cortar y los del Athletic piden tarjeta, viene a partir de una caída de Sánchez que se gira y le pone en ventaja a Robert Navarro. Entonces, ahí es verdad que el Atleti los 15 primeros minutos quizás estuvo más cómodo en esa presión y en esos giros de Sánchez. Luego la Real ajusta bien con Brais y con Soler tanto a Galarreta como Jaureguizar, y ya empieza a no recibir tanto balón Sánchez, y a partir de ahí, con esos cambios de orientación, la Real empieza a crecer. Es una primera parte igualada que quizás tenía que haber ido 1-0 al descanso, un empate, y en la segunda yo creo que la Real sí que es superior, porque el Atleti ya a lo mejor no puede aguantar ese ritmo en presión, sobre todo por la banda izquierda. La Real hizo mucho peligro, llegaron por ahí los 3 goles. El gol de Guedes es un golazo, pero luego, incluso con 2-1, hay pues una apertura ya con Marín en el campo a Cubo, que es un pase de la muerte y la cortan. El gol de Zakarian es un jugadón, es verdad que luego mira, rebobinas para atrás, pero es un jugador que no lo hace el Atleti en todo el partido, ¿no? Y tuvo llegadas, y luego, fíjate, a pesar del empate a 2, yo creo que esos 10 minutos posteriores la Real lanza córners, la Real tiene alguna opción. Entonces yo creo que sí que fue, teniendo en cuenta al rival, que el Atleti pues viene del año pasado clasificarse para Champions. El potencial del adversario creo que fue quizás el mejor partido, el más completo de lo que llevamos de temporada. Fue el partido además en el que la Real fue más eficaz de cara a puerta. Sí, que hablábamos aquí que era el partido para marcar. Y le contra marcó el Sevilla, 3 goles al Atleti, que es muy difícil marcar un gol al Atleti, y le marcó 3 sin tener tantas ocasiones claras. Fue certero en el momento en el que hubo que serlo, y efectivamente ya le había sucedido contra el Sevilla. Yo te diría, contra el Sevilla casi fue más eficaz, porque ahí sacó de la nada, ¿no? Un penalti con ese centro de Guedes, ¿no? Sí. Fue con la mano que fue Ángel a rematar, y luego un saque de banda de ellos que anda muy listo Oyarzábal para... Ahí sí que sacó petróleo. Yo creo que la Real pues sí que tuvo una Oyarzábal en la primera parte, un pase de Soler también, que se me olvidaba, que está prácticamente solo ante el portero y remata mal, ¿no? Yo creo que porque no tiene postura. Esa era muy clara. La de Cubo que hemos dicho que corta era muy clara. El gol de Zakarian es un jugadón. Los que metes, el de Brais, o sea, con apertura también, descarga de Guedes, centro de Barrenechea. Yo creo que llegar en acciones combinadas 4 o 5 veces, pues tiene mérito en estos partidos, que normalmente, a pesar de que en los últimos años se dan goles, suelen ser partidos cerrados. Pues vamos con el semáforo. ¿Qué os parece? Muy bien. Vale, a ver si me sorprendéis. ¿Empiezo yo? ¿Puedo empezar? Sí, pero primero le toca a Borja y luego te doy paso. Venga, va. Le acabo de decir que no sé si lo... Hombre, claro, te lo voy a quitar, claro. ¿Ya te estás riendo? Me quitó a Oyarzábal la semana pasada don Miguel González Michel, y no me va a quitar el semáforo verde para don Jon Gorrotxategui. No me lo has quitado, ¿eh? Mira. No, muy bien, empezamos bien. Era muy obvio. Era muy obvio, sí. ¿Se lo podría dar a otros jugadores? ¿Puedo citar? No. Puedes citar los 10 y me dejas, algún desconvocado o así. Podría citar a Mikel Aramburu, pero voy a decir a Jon Gorrotxategui que para mí, antes del gol, ya era el mejor jugador del derbi, de todos, de los 16 de la Real, de los 14 del Atleti, 30 en total, el mejor Jon Gorrotxategui, ya con el gol, pues mucho más, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente fue el gol de todos, porque la alegría que sintió Gorrocha, pues todavía la tenemos en el cuerpo y la sentimos todos, ¿no? Y traslado esa ambición que yo vi en el equipo del colectivo a individualizarlo a Gorrocha, ¿no? Que en esa acción primero chutó, no lo hizo muy bien, pero siguió la jugada, avanzó posición y luego reventó el cuero como si no hubiera un mañana para hacernos felices a todos, ¿no? Entonces, Jon Gorrotxategui clarísimamente el verde. El amarillo se lo voy a dar, pasa del rojo al amarillo a Zakarian,
Bueno, marcó un gol, lo celebró a lo grande, pero prácticamente se borró del partido por una fatiga muscular, por un problemita. Bueno, pero teniendo en y cuenta sobre lo todo que porque arrastra... salió del campo y en ese ínterin, con 10 sobre el terreno de juego, marcó el Atleti el empate, que también se le puede achacar esto a Robert Navarro, que en la última jugada del partido estaba en la banda bebiendo agua también con calambres. Pero bueno, ceñidos a lo nuestro, también es un poco desgraciado el Zaharian, pues que le pasan este tipo de cosas, que le anulan un gol que puede ser el de la victoria, que sale, que le tienen que sustituir por un problema muscular. Bueno, yo tengo, siempre lo digo, mucha esperanza en él, pero parece que le persigue una especie de maldición que no le deja triunfar en la Real. Y bueno, y si me lo permites, Michel, que es ¿Me el vas que... a decir otro? A que me lo va a quitar. No, rojo. Ah, rojo. Vale. El que dicta las normas del semáforo, ya sé que es Me lo Michel, va a quitar, me lo va a ¿Me quitar. lo vas a quitar? A don Ernesto Valverde Tejedor, No creo. Entonces entrenador no creo. del Atleti, que con 61 años y esa experiencia que tiene, yo creo que se expresó en plan macarra en Anoeta, dejó esa imagen de elegancia y de ser un tío imperturbable y tal, para decirle cosas a Aramburu, pues en plan, como digo, macarra, amenazador, le llamó gallito, le dijo que te espero en la vuelta, no sé qué. Para que luego digan que no es también un partido para importante no o el partido del año. Ellos, para no tener exacto. mucha importancia este partido, se volvieron bastante locos en el banquillo. Y bueno, pues lo que haga Sánchez, pero un tipo con esa imagen, que es un excepcional entrenador, yo no lo he visto así nunca, en la vida, sí, en plan macarra. Entonces, semáforo rojo sin duda para Ernesto Valverde, que perdió absolutamente los papeles en el derbi. No me ha quitado ninguno. Michel está tranquilo por eso, ¿eh? No me ha quitado ninguno. A ver, si nos sorprendes. El verde. Voy a buscar así un verde curiosete. A Guedes. Gonzalo vale. Guedes. Bah, tampoco es uno así muy curioso, quiero decir, Si quieres hizo lo un quito. gran partido, no está bien, pero vamos, Si quieres... que no vayas de innovador, porque... Si quieres porque- lo quito. Venga, vale, perdona, no Guedes, participo más. me parece que fue un jugador clave en el triunfo de la Real. En la primera parte ya lo alternó con Sí. Oyarzábal, ya lo puso arriba punta. Sergio, porque yo creo que vio las debilidades de Laporte, sobre todo, ¿no? A la hora de girarse y podía hacer daño. Yo creo que también hablamos de los giros, los cambios de orientación de Barrene, pero Guedes provocó bastantes faltas y alguna de espaldas que permitió al equipo estirar. En el 1-0 su descarga, el pase que mete a Barrenechea es buenísimo. Y luego el gol, el 2-1, pues también excepcional. Ya venía de dar 2 asistencias, bueno, de fabricar el centro del penalti el día del Sevilla. Y trabajó muchísimo. Trabajó muchísimo. Y de dar el gol a Soler. En Vigo, Entonces, yo creo que para ser un jugador que a lo mejor no está en el foco, quiero ponerlo porque siempre ha sido un jugadorazo. Y yo creo que el otro día, la hora que estuvo, para mí me pareció determinante. El amarillo. Yo no doy amarillo, doy naranja. Vale. En este partido no podemos dar dos es verdad, semáforos lo malos. estuve pensando. Naranja voy a ponerle. Pablo Marín. Creo que, fíjate, ¿no? En esta temporada, quizás por lo mal que nos tenía acostumbrados del año pasado, que habría sido uno de los referentes del equipo, con esa actuación, por ejemplo, en el Bernabéu, en la Copa, en las semis, pues bueno, este año le costaba sobre todo concretar, ¿no? En calidad y en técnica. Yo creo que su salida al campo fue clave. La apertura esa, por ejemplo, que hizo a Cubo, la jugada que hace con para forzar el córner definitivo, para mí estuvo fantástico. Y yo creo que esa Real que parecía que iba para atrás, ¿no? Porque vimos los cambios y nos había empatado Atleti, con él fue para adelante. Entonces el naranja para Pablo Marín. Muy bien. Y el rojo para... Aquí me vengo arriba. A ver. El rojo para el arbitraje. Ya sabía Pero yo que iba no, que iba a hacerlo. no, Es que es muy en global, complicado, en global. No se le puede dar un rojo. En al otro global. día Es verdad a que- a nadie. En global, es una vergüenza. Es una vergüenza que en la final del 2021, que estaba Estrada Fernández, se le obvie los realizadores del VAR una imagen de un penalti de Íñigo Martínez que la vieron en Sudamérica, que la ha visto luego el árbitro a posteriori y dijo, si a mí me pasan esa imagen hubiera pitado penalti, ¿te acordarás? Claro. Y no se la pasaron. Una jugada de expulsión de Roja, aquí a Íñigo Martínez, que el árbitro hizo una entrevista aquí en el Diario Vasco, que le hizo Imanol Troyano, dijo, para mí era expulsión. Sí. Pero me dijeron desde el VAR que no, y entonces teníamos el protocolo de hacer caso al VAR. El árbitro ha reconocido que esas dos jugadas... El árbitro le echó. Le echó. Sí. Y luego le tuvo que readmitir, y luego el otro día, es que no puede ser el gol de Laporte. O sea, el gol de Laporte, el de Robert Navarro. Hace 2 semanas vemos que hay una jugada parecida con Boyomo
y Griezmann, un gol anulado a Baena. Y lo que dicen es que Griezmann está interfiriendo, hay interferencia sobre Boyomo y que llega tarde a tapar el disparo. Y además el comité técnico de árbitros lo ratifica, ha acertado. Ostras, vienes aquí, hay una interferencia clara de Laporte que están fuera de juego sobre Aramburu y se da gol. Entonces, esto solo pasa en estos partidos contra el Atleti. Y es que llueve sobre mojado. Y para mí es un semáforo rojo. Hasta que no pongamos jueces justos, es que tienes que ganar, pues eso, pues haciendo muchos más méritos que el rival, porque ese gol no tenía que haber subido al marcador. Ese es mi semáforo rojo. Pese al arbitraje, está claro. No, y luego, no, es que te quejas. No, yo quiero tener las mismas oportunidades que el otro. Claro. Y te he dicho tres situaciones que siempre pasan contra este equipo. No hablar del gol anulado, el gol fantasma aquel de Vela, ¿te acuerdas de San Mamés? Que entró el balón un trozo. Sí. Siempre pasa contra el mismo equipo. Ostras, tío, bueno, en San Mamés hemos visto un penalti por mano de Aduriz a favor del Atleti. ¿Te acordarás? Hombre, cómo no voy a y la vaca y todo. Fermín, el del banderín. Fermín, pero si daba con la mano el atacante y pitaron penalti a favor del Atleti. Y no ganó la Real por ese penalti. Y tenías que volverte en plan, joder, se están quejando. O sea, hemos visto... y las cosas que dices... Y siguen pasando, tú, en el 2025. Han quedado como anécdotas en un segundo plano porque afortunadamente la Real ganó. Pese al arbitraje, la Copa del Rey, porque lo de las dos cosas de Íñigo me parecieron escandalosas. La ves tú. Y ayer también ganó el sábado por el gol de Gorrotxategi. Pero vamos, es que tenían que haberle anulado el gol. Además estuvieron viéndolo, analizándolo y seguro que vieron la jugada de... Y hace 2 semanas ¿por qué no la anulan? que el comité técnico de árbitros ha dicho está bien arbitrada y la interferencia es mucho más clara. Pues nada, es que no pasa nada. Luego también pitó 10 faltas en contra de la Real. Y bueno, a ver, ¿cuántas fueron? Pues sí, una de Brais que va al suelo, toca el balón, pita. Un córner que no era de Zubeldia, creo que con Robert Navarro, pita córner. O sea, bueno, ya al final te cansas, ¿no? Y eso que has ganado. Porque si no te dicen, ya estás llorando, no, pero lo que queremos es jugar en las mismas condiciones que el resto de los equipos. Y con el Atleti eso no ocurre. Y no ocurre pues desde que tengo memoria. O sea, semáforo rojo. Tremendo. Ha quedado variado. Hay que decirlo ahora que se gana, porque si pierdes parece que... Estoy de acuerdo esta vez con Meche. Me parece muy bien, me parece perfecto. Y además que pues, razones hay, y evidentemente los árbitros en algún momento no sé si se pondrán de acuerdo, pero de momento es verdad que la Real sale perjudicada. Pues así ha quedado nuestro semáforo, bien marcado ese rojo. Fijaos que pensaba que me ibas a poner a Aramburu en algún momento en alguno de los semáforos, porque a mí me parece que hizo un partidazo y es un futbolista además que no había empezado bien la temporada y que justo lleva un par de partidos. Yo le estaba esperando a Jon Mikel Aramburu porque bueno, es un futbolista que ya nos ha demostrado de lo que es capaz y efectivamente no había tenido un buen inicio de temporada, pero creo que el sábado se salió. Desde la primera jugada. Se salió. Defensivamente. Le secó a Robert Navarro, que tuvo que cambiar de posición, y luego también le empezó a amargar a Nico Williams tanto que Nico Williams también comenzó a adquirir, a tomar posiciones por dentro, incluso se cambió de banda porque no podía con Jon Mikel Aramburu. Luego, bueno, pues el episodio que tuvo con el banquillo del Atleti, no sabemos muy bien qué pasó, pero bueno, le estaban diciendo cosas, él reaccionó. Esto es lo de menos. Efectivamente, es un partidazo, por cierto, que es, le digan lo que digan, este chaval sueña con jugar en la Real Sociedad porque su padre es donostiarra desde que es un niño y ahora ha cumplido su sueño. Efectivamente es de Caracas, pero es un churiundín más de cuna, por si quedaba alguna duda. Yo creo que en estos partidos siempre se le han dado bien. En el año y medio, 2 años que lleva aquí, pues porque aporta ese carácter, ¿no? Carácter canchero que tienen los sudamericanos. Es verdad que se ha criado allí, ha nacido allí, de origen donostiarra, su familia donostiarra. Y eso muchas veces nos falta, ¿no? A los guipuzcoanos. Sí, pero es verdad que técnicamente estuvo muy bien también en todas las acciones. O sea, aparte evidentemente de ese coraje y de esa energía que imprime defensivamente, creo que en todos los balones los cortó. Sí, porque va muy bien a los duelos. Claro. Y luego también no es lo mismo técnicamente jugar un partido donde el rival también te va a buscar que jugar un partido donde el rival te espera. O sea, los partidos que se le pueden complicar son aquellos en los que hay que abrir la lata, hay que ajustar muy bien el pase por dentro. Él, por ejemplo... Yo estoy seguro que si el año pasado aguantan los 90-95 minutos de la semifinal de Copa, la Real está en la final. Porque cuando se vino abajo fue cuando tuvo que pedir el cambio, que secó a Vinicius y salió el pobre Traoré, que nos hizo Vinicius un lío en 10 minutos.
Con Aramburu no hubiera pasado eso. Entonces, hay que mirar también el contexto porque, claro, tú vas a jugar contra el Oviedo o contra el Rayo en casa y ahí se te pide al lateral muchas más cosas. Centros precisos, juegas más adelantado, ya te digo, pasos por dentro, combinaciones, es bastante más complicado. Tienes mucho más metros a la espalda, pero desde luego, enmarcar a Nico Williams, a Robert Navarro, pues no es ninguna novedad porque ya lo ha hecho con Yamal y por ejemplo, con Vinicius, ¿no? Que son quizás los dos jugadores que más desbordan del campeonato. Un punto de inflexión para la temporada este partido, lo veníamos avisando antes y tal y como se dio, ¿no? Es una pregunta fácil o una cuestión fácil, pero es la realidad, ¿no? En todos los sentidos. A pesar de que la Real iba mejorando, Michel, ya sé que me lo vas a decir, pero yo creo que siempre viene bien que justo o que haya caído este partido y que la Real lo haya ganado así, ¿no? El punto de inflexión en la temporada de la Real se puede ubicar en el gol de Soler en Balaídos, en Vigo, en ese minuto 88, porque efectivamente la Real perdía ese partido y luego lo llegó a empatar y obtuvo un punto. Y a partir de ahí han venido 3 victorias seguidas. Sí. Pero a nivel emocional, desde luego puede sustituirlo, puede serlo. Y también a nivel clasificatorio, porque el salto con pértiga que da la Real es curioso y ha establecido pues una pequeña diferencia con respecto a las últimas posiciones. Se queda, por ejemplo, a 2 puntos del Atleti y a tiro, pues eso, de un triunfo o de 2 de los puestos europeos. Por lo tanto, además con la manera de lograr el triunfo, ¿no? En el minuto 92, con un golazo, con un chaval de la cantera, en Anoeta. Esto, insisto, a nivel clasificatorio y emocional, efectivamente puede ser un impulso tremendo para lo que resta de temporada. Pero bueno, hay que seguir remando, claro. Hay que seguir bogando, peleando y empezando por el viernes. Hay 2 partidos seguidos fuera de casa contra un equipo que juega muy bien a fútbol como el Elche y luego contra Osasuna, que en casa es tremendo como juega y los pocos puntos que deja escapar. ¿Ahora qué, Michel? Te iba a preguntar. No, pues yo es que ahora tampoco lo veo todo blanco y azul despejado, ni antes lo veía negro y así lo... De hecho, los 2 goles que recibió la Real, ahí hay trabajo también por delante. Sí, sobre todo el primero. Me dio mucha rabia porque primero cometes una falta innecesaria y segundo, Sergio vuelve al tran-tran y ni siquiera se coloca bien porque no se da cuenta de que tiene a la espalda a Gorosabel, ¿no? Entonces es un error de eso, ¿no? De estar un poquito activo, que la Real lo ha estado. Ya hemos comentado aquí, yo creo que desde el partido del Mallorca la Real venía apuntando en buena línea, a pesar de que ese día del Rayo pierde en un partido que era de 0-0. Pero en Balaídos hace un montón de ocasiones, en Barcelona también fue un partido muy competido que termina Cubo pegando al larguero. Y te voy a dar un dato, la Real Sociedad ha jugado, ¿cuántos son? 11 partidos, ¿no? Llevamos lleva 12 puntos. Vale, el año pasado contra estos rivales la Real sumó 5, con Imanol, 7 menos. Contra estos, creo que ganó al Español 2-1 en casa. Y luego sacó un empate a 0 el Valladolid, que es el equipo que podría sustituir al Oviedo, porque fue tercero el Valladolid, bajó como último y el Oviedo subió en el playoff. Y luego otro empate a 0 contra el Atleti en casa, cuando ahora se la ha ganado. Contra el Sevilla perdimos 0-1, le hemos ganado. En Valencia perdimos 1-0, hemos empatado este año. Vas analizando, en Mallorca perdimos 0-2, que fue el principio de despedirnos de Europa, le hemos ganado. En Vigo perdimos. En Barcelona perdimos 4-0, hemos perdido este año, pero ha sido 2-1. En Vigo perdimos 2-0, un partido horroroso. Este año ha sido... O sea, cuidado, porque luego, en la primera vuelta, cuando se va ordenando, porque los calendarios muchas veces son caprichosos. Un año tienes, pues, a lo mejor el inicio más complicado, luego más fácil. Entonces, yo creo que ahora viene un calendario más asequible para la Real, pero es ahí donde más me preocupa siempre. 5 partidos en casa, está jugando muy bien, como ha dicho Ángel, yo creo que es el equipo revelación, 3 victorias, 2 empates, no ha perdido en casa. Ahí es donde yo creo que tiene que dar ahora el callo la Real, Elche y Osasuna. Luego te viene Villarreal. Entonces, que nos conocemos, la Real es muy así, de repente hace 2-3 partidos buenos, luego va en Oviedo y la giñas. Pues como la cagues una vez más, pues vas a volver a estar en posición complicada, pues a lo mejor hasta diciembre. Entonces, en su mano está confirmar esta mejoría en puntos, pues yo qué sé, sumando en Elche y Osasuna 3 puntos, 4, que no te digo 6, que también puede conseguirlos, pero 3, por lo menos, en los 2 siguientes tienes que conseguir. Vamos a tomarnos un café. Muy bien. ¿Os parece bien? Pues nos tomamos un café y un derbi histórico se llevó la Real Sociedad, pero es que la Real Sociedad femenina también consiguió una victoria histórica ante el Barça, que vamos a repasar aquí, por supuesto, en Guasen Reala. Primero ese café y seguimos con la actualidad.
Raúl, vaya victoria en el derbi, pero otros dos lesionados. Sí, una pena. Tenemos 4. 4 ya. Y una pena, empaña un poquito. Sí, porque al final esta racha de 7 de 9 de alegría nos completa. Son jugadores importantes, Ángel Barrene. Te deja baja, sí. Sí, a ver, menos mal que no es para mucho tiempo a priori. Y Hugo también igual. Sí. Por Barrene, ¿no? Igual. Sí, pero claro, lo que son lesiones para uno son oportunidades para otro. Tal y como está el tema es para aprovecharlas. Sí, porque a Guedes tendría que seguir. Tiene que seguir seguro. Yo creo que hizo la Está jugada. fino. Hizo la jugada del partido. Sin duda. Sí o no. Ese control. Mejor que la de Gorrochategui, no, yo he discutido con mis amigos. Bueno, Gorrochategui le pega con alma, Guedes es más sutileza, ¿no? Ese control y luego ese toque. Está muy bien. Ese remate de exterior fuera, eso es canela. Lo que yo creo que hay que aprovechar es que los altos de los jugadores hay que mantener. Si tienes a Guedes en alto, manténlo, ¿no? Siempre, sí. Aunque el Capi no haya marcado, pero bueno, el Capi Aunque siempre funciona está. no se toca, es una máxima. Si Guedes funciona, Guedes no se toca. Sí, está No hay claro. más. Yo creo que sí. Y luego, a ver también cómo están Zacarian y Barrene, lo que decías, que igual forzando pueden llegar. Ahora Barrene no hay que forzarle, Barrene poco a poco. Está Cubo ahí en la recámara. También. Se tiene plantilla grande para este tipo de cosas. ¿no? Eso también es cierto. A jugar. A jugar, con lo que sea. Ya venía avisando el equipo femenino que estaba haciendo, bueno, que era un equipazo, que estaba haciendo muy buena temporada, y ese 1-0 contra el Barça no hace más que confirmar todas las buenas sensaciones, ¿no? Impresionante. Esperar, además fue en un muy buen partido del equipo femenino. Hay quien le quiere quitar mérito a la Real por aquello de que el Barça venía con bajas, evidentemente venía con bajas, pero la Real no pudo contar ni en la convocatoria con Naya Aparicio, que es un pilar de este equipo. Nerea no jugó, aunque estuvo en el banquillo, y había otras jugadoras como Arola o Ayara, que solo jugaron 30 minutos porque salían de lesión. O sea, la Real tampoco estaba en plenitud de condiciones, y se cascó un partidazo y ganó merecidamente con el gol de Edna Imadea de penalti al Barça. Oye, una gesta que efectivamente lo que dices, ¿no? Ratifica una trayectoria extraordinaria de este equipo, que está compitiendo muy bien a las órdenes de Arturo Ruiz, y que ha encontrado en el mercado lo que necesitaba para volver a dar ese salto y pelear por los puestos europeos. Con un Zubeta además, Michel. Zubieta, sí, Zubieta, con el campo nuevo, con el campo nuevo. Personas, un aspecto fantástico. Bonito, sí. Yo, fíjate, la semana Mira pasada... la foto ahí, estamos viendo la celebración y queda preciosa ahí con toda esa gente. La semana pasada, reflexionando con un amigo, tenía fiesta y fuimos a Burgos a ver al Sanse. Digo, muchas veces no nos damos cuenta del club que tenemos. Ya no solo, porque muchos clubes se basan en el primer equipo y ya está. Que tengas un filial en segunda que está jugando con el Racing, con el Burgos, con el Zaragoza, que le has ganado. Que tengas un equipo en Liga F que está empatado con el Real Madrid. La semana, creo que hace 10 días, le hice una entrevista a Edna Imadea y le decía, oye, ¿es real esta clasificación de que esté la Real ahí o no? Y sí, esto es muy real. Y fíjate, 10 días después ha ganado al Barça. Y todo esto es club. Y no es de esos partidos que muchas veces se hacen, ¿no? Se llevan al campo, al estadio, el primer equipo, se abren las puertas y ahí va todo el mundo, ¿no? Sí. No, 2.000 personas que acuden, es profeso, para ver un partido de fútbol de la Liga F y, claro, y ven, pues lo que es, ¿no? Una gesta histórica, como hemos titulado hoy en portada del Diario Vasco, pues porque la superioridad hoy en día del Barcelona respecto al resto de los equipos es abismal. Y la Real, pues bueno, otro equipo en construcción como el masculino, habiendo renovado prácticamente más de la mitad de la plantilla con chavalas jóvenes y fichajes este año, y sobre todo la guinda de Naima de arriba. Pues fíjate, le gana, ¿no? Sí. Le gana con suspense al final por ese gol. Sí, estábamos aquí en la redacción en fuera tensión. de juego, pero... Parecía un fuera de juego, claro, ¿no? Desde el principio, pero claro, está la intriga de a ver qué pasa y por qué tardan tanto. Y se hizo eterno. Se hizo eterno y además hasta el minuto 99 no pitó el final. Claro, parecía que no podía ganar la Real ese partido. Luego no entendí una cosa, porque están como 5 minutos revisando, ¿no? Sí. El vídeo, vale. Pero quedaban 15 segundos para el final. Sí. Entonces luego dejó como los 5 minutos que han estado revisando y... Pero no, que quedaban 15. Parecía que no podía pasar lo que estaba pasando. No me pongas 5 de revisión, que quedan 15. Es verdad. Bueno, se hizo larguísimo. Yo estaba preparado, o sea, podía estar preparado para lo del sábado, pero para lo del domingo, los últimos minutos, no. Esto me quita años de vida, la verdad.
Tengo aquí los datos. 18 años después ganó la Real Sociedad, 140 goles en contra había recibido en 41 partidos jugados contra el Barça. Solo había conseguido 6 empates, así que evidentemente es una gesta histórica. Llevaba 2.108 días. Exacto. Para mí el dato... metiendo siempre gol en algún partido. Desde hace 6 años. Desde el 2020, desde antes de la pandemia. Increíble, antes de la pandemia había metido gol en todos los partidos. 25 de enero de 2020. Y tampoco me pareció que generara tantas ocasiones. Fue una gesta en todos los sentidos, desde luego. Eso da mucho más valor a la victoria, claro, ¿no? Porque el trabajo defensivo brutal que tienes que hacer para dejar sin marcar a un equipo que lleva, pues eso, 5, casi 6 años. Sin quedarse sin marcar un gol, ¿no? La verdad es que ya podemos tener muy fresco este fin de semana, porque es verdad. Vamos a cerrar ya, porque no puede decaer este programa de ninguna forma. Son buenísimas. Se me olvidó ir a comprar lotería, porque yo estoy seguro que este fin de si compramos nos toca, porque fue todo de cara y la verdad es que qué gozada, pues eso, ¿no? Vivir estos 2 momentos que en el fútbol pues no siempre tienen la oportunidad de disfrutarlos. El fútbol es de las cosas menos importantes. No, ¿cómo es? El fútbol es la más importante de las menos importantes. Y nosotros estamos aquí con una sonrisa. Eso es súper positivo. Luego, además, y gracias al fútbol. Tú consigues cosas mucho más importantes, pues yo qué sé, el carnet de conducir, un sobresaliente, una enfermedad que crees que tienes y no tienes. Pero no lo celebras como el gol de Gorrochategui, abrazándote a gente que ni conoces y no tienes ese momento de euforia, aunque hayas aprobado el carnet de conducir o aunque tengas noticias mucho más positivas. Por eso el fútbol es lo más importante entre lo menos importante, pero nada te ofrece este tipo de momentos. Michi, seguiremos celebrando. Sí, ya de echar a Sergio no hablamos, ¿no? Le damos un margen de... ¿Quieres decirme algo? No, pero que es así, sí, el día del Sevilla... No, pues ya sabemos que esto es así. El fútbol, por eso me daba pena, porque... Pero efectivamente, si el día del Sevilla tienes una derrota fea, ya no es igual, ya no era triste, entrenador. Porque a mí me gusta Sergio, creo que lo está haciendo bien, ya hablamos de que no veía esa Real de Garitano, por ejemplo, de Mois, que no te voy a decir que deseas perder, pero digo, es que cuanto antes acabe esto, antes vamos a empezar a reaccionar. Y el fútbol es así, que tengas... Yo creo que la jugada clave es, no sé si el gol de Soler, la que falla, el del Celta, con 1-0 en aquella contra, entra el 2-0 y estás muerto. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Necesitas tiempo, estas victorias compran tiempo para pues eso, ¿no? Para ver qué nos puede deparar el futuro. Que Montañí, el año que fuimos a la Champions, cuando fuimos a Málaga, estaba también fuera. El año anterior en Betis, el 2-3. Pero ese año de Málaga ganamos 1-2, Ángel también. Estuvimos allí. Es verdad. El de Prieto. Con Pardo, Prieto Sí. Y si no llegan a ese partido, a lo mejor hubiera ido a la calle y terminamos cuartos. No vamos a terminar cuartos este año, no creo. No. Pero que cómo me alegro de eso, ¿no? De que ya no hablemos de eso y que se sigan ganando, el que no hablemos de eso, pues porque los resultados, alguno malo tiene que llegar, pero que en general sean positivos. Pues que sea así, contra el Elche. Nosotros, que es el viernes. El viernes, ya encima, ya. El viernes, que ya... Esto me encanta porque estoy acostumbrada a partido cada 3 días. Luego tienes parón, Maite, ¿eh? Sí, luego hay parón, luego hay parón. Tengo vacaciones también. Ah, bueno. Esto te da igual el parón. Semana europea, el miércoles el Sanse, el viernes la Real, o sea, el miércoles en Anoeta hay partido, digo... Maravilloso, maravilloso. El viernes ese partido contra el Elche, lo analizaremos, esa previa, hablaremos largo y tendido aquí en el programa del jueves. Así que, bueno, cuéntanos cómo viviste tú ese partido, déjanoslo en comentarios, que os leemos siempre lo que ponéis, estoy atenta. También, por supuesto, está a nuestras redes sociales, estamos 24/7, aquí lunes y jueves, pero luego nos puedes encontrar también en todas nuestras plataformas de más redes sociales. Así que hasta el jueves, Guasen Reala.